Buenas tardes. Vamos a iniciar esta videoconferencia en el tema principal de propiedades químicas de la materia. El subtema en este caso es propiedades físicas de la materia, ¿verdad? Es un poco extraño que un subtema de propiedades químicas sea propiedades físicas, pero propiedades químicas es el tema general, ¿verdad? El subtema en este caso que nos interesa es propiedades físicas de la materia. ¿Cómo vamos a abordar esta videoconferencia? Pues primero vamos a tomar una retroalimentación de conceptos básicos. Luego vamos a abordar los cambios en la materia, qué son las propiedades físicas, qué son las propiedades químicas. Y finalmente vamos a tratar las propiedades físicas de la materia más importantes, ¿verdad? O las que más comúnmente nosotros podemos ver, ¿verdad? O que más tienen mayor aplicación. ¿Verdad? Algunas, ¿verdad? No vamos a ver todas porque son muchísimas, ¿verdad? Bueno, si tienen algún tipo de duda pueden preguntarlo en el espacio de chat, yo les brindaré el momento y cuando sea algún tipo de duda pues no duden en preguntarlo o también vía micrófono, también pueden hacerlo cuando esté el espacio. Con la retroalimentación, primero vamos a revisar algunos conceptos básicos que hay que tomar en cuenta para todo el desarrollo de esta videoconferencia y también pues para futuras temáticas, ¿verdad? Conceptos que siempre hay que tener muy en cuenta. Primero, la materia. Pues materia es todo lo que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio. Pues materia es prácticamente de lo que está hecho la mayoría de cosas que tenemos a nuestro alrededor. De lo que está hecho casi cualquier cosa. No todo en el mundo es materia, también tenemos formas de energía, lo sabemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la luz, que es una forma de energía, ¿verdad? Pero bueno, la materia es todo pero la luz no tiene masa. Materia es todo lo que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio. Siempre hay que tener en cuenta el concepto de materia, ¿verdad? Porque la química es la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y sus propiedades. Bueno, ¿qué es una propiedad? Una propiedad es una cualidad o atributo que se puede utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Generalmente se agrupan en propiedades químicas y en propiedades físicas. Esta es la gran agrupación, ¿verdad? También existen otras formas de agruparlo, como es de propiedades extensivas, propiedades intensivas, propiedades generales, propiedades específicas, ¿verdad? Pero digamos que la clasificación más amplia es de propiedades químicas y físicas. Bueno, como les decía, es una cualidad o atributo. Se puede hacer un símil, por ejemplo, a los adjetivos, ¿verdad? En el lenguaje. Pues los adjetivos brindan una cualidad de un sujeto, pues el mismo caso de la propiedad brindan una cualidad o un atributo. Por ejemplo, el color, ¿verdad? Una propiedad muy básica, pero sí que es una propiedad física, de hecho, que sirve para distinguir un objeto. Decir que, por ejemplo, una solución química es de color rojo, pues estamos diciendo una propiedad. O que ha cambiado de color, por supuesto, estamos diciendo la variación de esa propiedad. Entonces ese es el concepto de propiedad. Siguiendo, composición. Composición se refiere a las partes o componentes de una muestra de materia y a sus proporciones relativas, es decir, de lo que está compuesto algo y qué cantidades está compuesto esto. Por ejemplo, si tenemos una solución de alcohol 90, ese 90 es 90% en volumen. Esta proporción indica que es 90% de alcohol y probablemente 10% agua u otros componentes. Pero eso es la composición, que esa solución, ese botecito tiene 90% en volumen, es decir, 90 mililitros por cada 100 mililitros de alcohol etílico, ¿verdad? Etanol. A eso se refiere. Continuando, ¿verdad? Hay que hablar de la clasificación de la materia. Pues hay distintas formas de clasificarlo, ¿verdad? En este caso, de acuerdo a sus propiedades, más que todo. Hablamos de lo que es sustancia. Sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida, es decir, que es constante y tiene unas propiedades distintivas. En el ámbito de la química, cuando hablamos de sustancia, nos estamos refiriendo a una sustancia pura, ¿verdad? Es exactamente sustancia pura. Nosotros normalmente en la cotidianidad decimos sustancia cualquier cosa, pero muchas veces estamos hablando de mezclas. Pues no, ¿verdad? En este caso estamos hablando de sustancias puras. Tiene una composición definida, es decir, que es constante. Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua es una sustancia. Pues el agua es una sustancia. ¿Y a qué se refiere con que es composición definida? No importa si tomamos agua de un río, agua de la lluvia o agua potable. En general siempre va a ser H2O, siempre va a ser 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Por supuesto va a tener otro tipo de contaminantes, pero el agua como tal siempre va a ser la misma. Entonces a eso se refiere con que es composición definida, ¿verdad? No importa dónde la tomemos, no importa de dónde sea, siempre va a ser agua. Y tiene sus propiedades distintivas, tiene su propio punto de fusión, tiene su propio punto de ebullición, etcétera. Un elemento viene siendo una subclasificación de la sustancia. Las sustancias podemos dividirla en dos, digámoslo así, en elementos y en compuestos. Iniciando, los elementos son sustancias que no se pueden separar en otras más sencillas por medios químicos, ¿verdad?
Un elemento es una sustancia formada por un solo tipo de átomos. Es decir, los elementos son todos los que tenemos en la tabla periódica, ¿verdad? Cromo, zinc, magnesio, calcio, hierro, sodio, cobre, selenio, flúor, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se refiere con que no se pueden separar en otras más sencillas por medios químicos? Pues no podemos tener sodio y no podemos separarlo en otras sustancias como por decirlo así, más pequeñas, ¿verdad? No podemos dividirlo. Por medios químicos convencionales, por decirlo así, también existen, por ejemplo, métodos nucleares, pero esos son un poco ajenos, en los que podemos separar electrones o podemos realizar una fisión nuclear, que es donde se obtiene principalmente la energía nuclear, ¿verdad? Pero esos ya no son con métodos químicos convencionales, ¿verdad? Pero en general un elemento no se puede separar por medios químicos convencionales. Caso contrario, ocurre con los compuestos, que son compuestos formados por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. Estos sí que se pueden separar por medios químicos, ¿verdad? Por dos o más elementos. Por ejemplo, el agua también es un compuesto, ¿verdad? Que tiene una molécula de hidrógeno por cada uno de oxígeno y se puede separar por un medio químico, por un método químico, que sería, por ejemplo, la electrólisis. La electrólisis es un método químico que se hace pasar una corriente eléctrica y así podemos obtener gas hidrógeno y gas oxígeno. Es una manera de separar un compuesto. Otro compuesto que podríamos tener, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿verdad? Otro compuesto. Bueno, otro compuesto también tenemos es cloruro de sodio. Cloruro de sodio, la sal de mesa común. Este es un compuesto en proporciones fijas, es decir, hay uno de sodio por cada uno de cloro. Esto siempre va a ser así, siempre la sal, el cloruro de sodio, siempre va a ser de esa manera, ¿verdad? Si no es de esa manera, pues no es cloruro de sodio, es otra cosa. Este es un elemento de compuesto, ¿verdad? Tenemos hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, la agua, elementos, pues todos los que vemos en la tabla periódica, ¿verdad? Carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor, calcio, zinc, todos estos son elementos, ¿verdad? Y compuestos, pues tenemos también bastante, ¿verdad? Ya les mencionaba algunos ejemplos. Ahora lo siguiente, una mezcla. Ya una mezcla ya no es una sustancia, ¿verdad? Compuesto y elemento eran sustancias. Mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras en las que cada uno conserva sus propiedades. Las mezclas no poseen composición constante y se dividen en homogéneas y heterogéneas. Bueno, paso a paso. Primero, conservan sus propiedades. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, una mezcla, tenemos sal con agua. Después de echar sal en un vasito con agua y lo mezclamos, si bien es cierto, solo veremos un líquido un poco amarillento, pero ahí dentro de esa mezcla va a haber agua y va a haber sal y cada uno va a tener sus propiedades. Ahora bien, las mezclas se pueden separar por medios físicos. Los compuestos solo por medios químicos, no por medios físicos. Las mezclas sí que se pueden separar por medios físicos. Por ejemplo, en el ejemplo de sal y agua, pues calentamos la mezcla, va a ebullir el agua y al final nos va a quedar en el recipiente la sal. Esto es un medio físico, ¿verdad? Ya les vamos a explicar un poco más sobre los cambios físicos para que quede un poco más claro este aspecto. Pero bueno, lo que quería decir es que dentro de esa mezcla va a seguir siendo sal con sus propias propiedades, con sus propiedades únicas más bien, y agua con sus propiedades únicas. Y no poseen composición constante. Por ejemplo, algo que suele confundir el aire. El aire no es un compuesto, el aire es una mezcla de bastantes gases, de bastantes vapores, pero principalmente oxígeno O2 y nitrógeno N2, ¿verdad? Entonces el aire es una mezcla, pero el aire sí que puede tener composición distinta dependiendo del lugar donde sea. Pues, por ejemplo, el aire de aquí, de este nivel, por ejemplo, a nivel en que estamos nosotros, es diferente al aire un poco más arriba en la atmósfera, va a tener otro tipo de gases, otro tipo de contaminantes. Al igual que en una ciudad muy en el centro de San Salvador, por decirlo así, y en un lugar en el campo, por ejemplo, va a ser un aire un poco más limpio, ¿verdad? Y si bien es cierto, sigue siendo aire, pero en este caso no tiene una composición constante. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son aquellas donde solo distinguimos una fase, ¿verdad? Una porción físicamente uniforme. Y las heterogéneas, por el contrario, donde vemos más de una fase. Por ejemplo, ¿verdad? Con ejemplo esto queda un poco más claro. Homogéneas, como les decía, la sal con el agua. Al mezclar la sal con el agua, al mezclarlo bien, por supuesto, no vamos a ver las partículas de sal ahí flotando si lo hemos mezclado bien. Se va a ver un solo líquido. Pero en cambio, si echamos arena, por ejemplo, si echamos tierra en el agua, aun por más que mezclemos, siempre se va a distinguir ahí las partículas de arena, las partículas de tierra, y esto significa que es una mezcla heterogénea. Vemos claramente que está formado de más de una cosa, vemos claramente que es arena o tierra y agua. En cambio, en la otra, pues podemos dudar cuando la vemos si es una mezcla porque solo vemos un solo líquido.
Al igual cuando preparamos café, ponemos agua y vamos a ver solo un líquido café. Vemos una sola fase, si lo mezclamos bien, por supuesto. Otro ejemplo de mezcla heterogénea podría ser, por ejemplo, virutas de hierro con arena. Por más que lo mezclemos, siempre vamos a ver las virutas de hierro un poco más oscuras y la arena, ¿verdad?, un poquito más clara. Entonces, eso es la diferencia entre las homogéneas y heterogéneas. No sé si hay algún tipo de duda hasta el momento. Solo para recapitular, se puede Sí, decir de que, o sea, la sustancia es como, se le puede decir, digo que era constante, entonces es como que la estructura podría ser de un elemento porque ahí dijo que era el H2O, que siempre se iba a mantener constante sin importar de dónde viniera. En sí, cambio, el correcto. elemento son todos los de la tabla periódica y todo eso, y el compuesto ya es como cuando se juntan los elementos. Exactamente, exactamente. El compuesto es cuando La, tenemos la unión de dos más elementos. la mezcla cuando se mezclan dos o más sustancias. Exactamente, dos más sustancias. Así correcto. Gracias. Bueno, bueno, no sé si hay más dudas. Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Hablando de cambios en la materia, esto es muy importante porque para hablar de propiedades físicas y químicas esto se relaciona directamente con lo que son los cambios en la materia, que podemos tener cambios químicos y cambios físicos. ¿Y por qué hay que hablar de ello? Pues porque hay que recordar esta mítica frase, ¿verdad?, que la dijo, si no mal recuerdo, el científico Antoine Lavoisier: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Este es el principio de conservación de la materia, es decir, la materia está en constante transformación a nuestro alrededor. Si bien es cierto, muchas veces no lo apreciamos, pero sí que está en constante transformación y hay que saber cuándo estas transformaciones son químicas, son físicas o incluso, ya veremos más adelante, ¿verdad?, qué tipo puede ser. Bueno, hablando de los cambios químicos son aquellos donde la materia cambia su estructura química, cambia su composición química. Es decir, que da pie a una nueva sustancia químicamente diferente. Es decir, puede ser que incluso la sustancia inicial haya desaparecido y haya dado pie a otra totalmente diferente. Entonces, esto es un cambio químico, ¿verdad? Cuando hay un cambio en la estructura química, cuando hay un reordenamiento de átomos, de elementos, de moléculas, y nos da una sustancia diferente, ¿verdad?, una especie diferente. Los cambios químicos pueden ser muy drásticos y rápidos. Por ejemplo, aquí en la imagen a la izquierda vemos la reacción entre ácido nítrico y cobre. Esta reacción es bastante interesante porque es así, muy drástica, es muy rápida. Tenemos, por ejemplo, una monedita de cobre y echamos una gotita de ácido nítrico y va a empezar a salir este humito rojizo, anaranjado, que es dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Este gas, que es contaminante para la atmósfera, por supuesto, pero es rápida la reacción y empieza también a realizarse cierta efervescencia. Entonces, esta reacción es muy rápida, muy drástica, y aquí estamos evidenciando un cambio químico. Pero también pueden haber cambios químicos que sean muy lentos o sutiles, ¿verdad? Por ejemplo, la oxidación que vemos de los metales. Esto es la formación de óxido férrico a partir del hierro del que está formado, por ejemplo, ese tornillo que vemos ahí a la derecha. En presencia de aire, el hierro más el oxígeno, nos va a dar óxido férrico, ¿verdad? Este óxido férrico se va formando lentamente, no es cosa que vayamos a ver de un minuto a otro. Esto puede tardar meses, incluso años, dependiendo también de la composición del metal. Y lo vamos evidenciando pues con esta formación de una costra entre café, rojiza, anaranjadita. Esta costra, entonces estamos viendo que hay un cambio químico, ¿verdad? El proceso de oxidación de un metal, o también conocido como la corrosión. Esto es lo que es cambio químico, hay que tenerlo muy en cuenta para cuando se hable de propiedades químicas y de propiedades físicas también. Hablamos de cambios físicos. Los cambios físicos son aquellos donde la materia solo se ve alterada pues físicamente, en apariencia, en apariencia física, por decirlo así. Pero no existe alteración de su composición química, es decir, no es necesario que haya un cambio en la composición química. En la mayoría de casos, sí que puede apreciarse visualmente. En la gran mayoría vemos un cambio de color, un cambio de olor, o se ve totalmente diferente, ¿verdad? El ejemplo de pila, el ejemplo más clásico son los cambios de fase, más bien los cambios de estado de agregación de la materia. Por ejemplo, de sólido a líquido, la fusión. Vemos claramente que un sólido se va a ver bastante diferente a un líquido, lo sabemos de sobra. Pero aquí únicamente es un cambio físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos agua y esta se va a fundir, o más bien si tenemos hielo y este se va a fundir a agua líquida, pero el hielo sigue siendo agua, solo que en estado sólido. El agua líquida pues, es agua, ¿no?
Al igualmente, si evaporamos este líquido, vamos a tener vapor de agua, pero va a seguir siendo agua, va a seguir teniendo las propiedades de agua, pero por supuesto se va a ver físicamente diferente. Entonces, a esto se refiere el cambio físico. Ahora, a partir de esto, yo les pregunto a ustedes, así como curiosidad, ¿qué piensan si puede haber cambios físicos, si los cambios químicos pueden conllevar cambios físicos? ¿Sí? No sé si piensan ustedes si los cambios físicos pueden, bien, si los cambios químicos pueden provocar cambios físicos. Alexandra dice que sí, ¿alguien más? Sí pueden, sí. Pues sí, Gabriela también es correcto. Muchas veces los cambios físicos vienen a partir de cambios químicos. Exactamente, la oxidación. De hecho, generalmente los cambios químicos los evidenciamos a partir de un cambio físico. Pero ojo, no todos los cambios físicos vienen a partir de un cambio químico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Generalmente todos los cambios químicos conllevan un cambio físico, pero no todos los cambios físicos llevan un cambio químico. Por ejemplo, los cambios de estados de agregación son cambios físicos sin cambio químico. Pero claro, la oxidación es un cambio químico que, como cambia de color después esto, cambia de apariencia, también conlleva un cambio físico. No sé si conocen ustedes el proceso de titulación, ¿verdad? Pero es en general una reacción entre un ácido, ¿verdad?, y una base. Y se coloca lo que se le llama un indicador. Entonces, cuando finaliza la reacción, este indicador se torna a un color violeta. Entonces, este cambio físico nos da evidencia de que ha habido un cambio químico también. Entonces, sí, muchas veces los cambios químicos, los cambios físicos son evidencias de cambios físicos. Ahora, Juan preguntaba si un cambio físico es la decomposición de alimentos. Pues no exactamente. Ahí hay un cambio físico efectivamente porque vemos ese ennegrecimiento, ese oscurecimiento de, por ejemplo, una fruta. Pero en realidad es un cambio químico. De hecho, lo que se está dando ahí es una reacción bioquímica. Una reacción química, de hecho, también es conocido como una oxidación. En presencia de aire, pues, hay una reacción química en la superficie de los alimentos y que nosotros lo evidenciamos a partir de un cambio físico. Efectivamente, conlleva un cambio físico, pero es en esencia a causa de un cambio químico. Pero en general la descomposición de alimentos es un proceso químico que luego da como consecuencia un cambio físico, ¿verdad? No sé si me enredé un poco ahí. El mojo en el pan, también exactamente, es un proceso químico que lo evidenciamos a partir de un cambio, perdón, sí, lo dije bien, es una reacción química que luego la evidenciamos con un cambio físico, que es el aparecimiento de esos honguitos, ¿verdad? De ese moho, efectivamente. No sé si ahí les quedó claro la diferencia entre cambios físicos y químicos y cómo se relacionan unos entre otros. Continuando. Hablando de propiedades de la materia, ahora sí, ¿verdad? Propiedades de la materia físicas y propiedades de la materia químicas. Primero, las propiedades químicas. Las propiedades químicas son aquellas que para ser observada o para que sean medidas es necesario que exista un cambio químico, ¿verdad? De lo que hablábamos. Es decir, que haya un cambio en la estructura química. Tenemos entre las propiedades químicas, pues hay muchísimas, ¿verdad? Pero tenemos entre ellas inflamabilidad, lo que vemos ahí evidenciado en la imagen de abajo a la izquierda. Tenemos corrosión, tenemos reactividad. También hay otros, ¿verdad? ¿Qué sucede? En todos estos procesos hay reacciones químicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el proceso que vemos en la imagen de la izquierda, es un proceso de combustión, se está quemando la madera en presencia de oxígeno a causa de una llama, y en realidad se está dando una reacción química, nos va a dar pie a sustancias diferentes. Por ejemplo, ahí se emanan dióxido de carbono, monóxido de carbono, se emanan compuestos azufrados y otras cuestiones, es decir, está dando pie a sustancias diferentes. Entonces esto es una reacción química, ¿verdad? Y la inflamabilidad, por tanto, ya que hay un cambio químico, pues es una propiedad química. A la derecha tenemos una pequeña imagen que dice que, por ejemplo, otra propiedad química puede ser decir, el zinc reacciona en presencia de ácido clorhídrico. Esto lo evidenciamos porque al colocar, por ejemplo, un pedacito de zinc con un poco de ácido clorhídrico, se va a generar gas de hidrógeno. Este gas va a burbujear eso, va a hacer efervescencia. Y como lo evidenciamos, pues porque al ponerle una llama, va a hacer pequeñas explosiones y va a agarrar fuego eso, porque el hidrógeno, el gas de hidrógeno es altamente inflamable. Pero ahí estamos diciendo, decir que un compuesto, que un elemento reacciona con un compuesto, que una cosa reacciona con otra, estamos dando pie a una propiedad química. Estamos hablando de la reactividad de ese compuesto o de ese elemento. Esto es lo que son propiedades químicas. Ahora hablando de propiedades físicas. Las propiedades físicas es todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, no todo lo contrario, sino es aquella que podría ser observada a medida
sin que haya un cambio químico, ¿verdad? Únicamente se requiere de un cambio físico, ¿verdad? Por ejemplo, el proceso de el punto de ebullición. Y ya vamos a tratar más adelante varias propiedades físicas, ¿verdad? Pero bueno, aquí en la imagen vemos, por ejemplo, el punto de ebullición. Vemos que el agua ya está llegando a su punto de ebullición. Aquí no está habiendo ningún cambio químico, únicamente están pasando las moléculas de agua de su estado líquido a su estado de vapor, pero no hay ningún tipo de cambio químico, sigue siendo agua, solo que vamos a tener agua líquida y agua en estado de vapor, bueno, más bien agua en estado de gas, vapor de agua. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a tratar varias propiedades físicas de la materia que son de bastante interés. Primero, el color y el olor. El color y el olor son propiedades pues muy triviales, podemos decirlo. Uno pensaría que no son de importancia, pero realmente sí. Sin embargo, normalmente para nuestras finalidades, el color y el olor nos sirven como indicativos de otros cambios, normalmente de cambios químicos, ¿verdad? Pero el color y el olor nos sirven como indicativos de que hay otro cambio, como evidencia de que hay otro cambio. Por ejemplo, un cambio de color nos puede indicar que se ha finalizado una reacción química. O un cambio también una diferencia de olor nos indica que se ha formado una nueva sustancia. Pero en general también son propiedades físicas que hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Y son realmente de amplia utilidad porque somos las que identificamos esencialmente con nuestros sentidos. Lo primero que vemos, un cambio de olor, un cambio de color. Bueno, sin embargo, para ciertas finalidades se requiere que específicamente un valor de color y un valor de olor. Eso no se lo coloqué acá porque se aleja quizás un poco de la temática, ¿verdad? Pero bueno, el color se puede medir con un colorímetro y el olor se puede medir con un olfatómetro, ¿verdad? Son instrumentos especializados cuando realmente se requiere conocer el color y el olor de algo. Probablemente para fines, por ejemplo, de alimentos, de inocuidad de alimentos, para esto pueden encontrar aplicación estas mediciones más específicas. Pero como les digo, para nuestras finalidades principalmente nos funciona como evidencia de otro tipo de cambios. Lo siguiente, la densidad, una propiedad sumamente importante, de las más básicas, una propiedad física muy básica, que además es una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de materia que posea el cuerpo. La densidad es definida como el cociente entre la masa de un objeto y su volumen, es decir, es la relación que hay entre la cantidad de materia que posee un cuerpo y el espacio que éste ocupa pues el espacio que éste ocupa, ¿verdad? Ahí sí tenemos la pequeña formulita que es masa sobre volumen. Sus unidades en el sistema internacional pues vienen, claro, de las unidades de masa y de volumen en el sistema internacional de medidas. La unidad de masa es el kilogramo y de volumen es el metro cúbico, por tanto el cociente entre ellas es la unidad en el sistema internacional de la densidad. Muchas veces se brindan otras unidades de densidad, por ejemplo, gramos por mililitro, ¿verdad? Por ejemplo, para finalidades químicas es mucho más práctico utilizar eso, porque es una unidad muy pequeña, kilogramos sobre metro cúbico, es un poco amplio el número que queda. Y un ejemplo clásico que se observa es, por ejemplo, lo que vemos ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque la densidad nos determina si un objeto flota en un líquido o no, o si un líquido va a flotar en otro líquido o no. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en ambos casos tenemos agua. En la imagen de la izquierda vemos cómo el huevo se hunde en el agua, pero en la imagen de la derecha está flotando. Y esto no es porque cambiamos el huevo. En la imagen de la izquierda el huevo tiene una densidad mayor que la densidad del agua y por esto es que se hunde. Así sucede, cuando algo es más denso que el agua, se va a hundir. Cuando algo es menos denso que el agua, esto va a flotar. Bueno, en el caso de la derecha el huevo está flotando y no es que hayamos cambiado el huevo y repentinamente el huevo ahora es menos denso que el agua. No sucede eso. Aquí más bien alteramos la densidad del agua. ¿Cómo? Alterando el numerador de esta fracción, ya que aquí aquí lo que se hace es agregar sal. Es el ejemplo clásico, se agrega sal. Agregando sal en el mismo volumen, porque aquí no hemos quitado agua, entonces lo que se hace es agregar sal. Entonces estamos aumentando la masa manteniendo un volumen constante. Entonces aquí lo que sucede es que la densidad va a tender a aumentar. Si aumentamos la masa, la densidad va a aumentar, manteniendo constante el volumen, claro. La densidad del agua va a aumentar y esto permite que el huevo flote. Pues entonces, en conclusión, la densidad nos determina si algo va a flotar en un líquido normalmente, en la que es lo que se compara o no. Y ahora, ¿cómo medimos la densidad? Lo más básico es midiendo la masa y el volumen y luego realizando su cociente. Esto generalmente se hace para sólidos, para estado de agregación sólido. Medimos la masa normalmente como les digo, en gramos, porque se requiere pequeñas muestras. Como les digo, como es una propiedad intensiva, no se requiere medir una gran cantidad de masa, basta con medir una pequeña muestra, hacer un cociente pequeño con el volumen que este ocupa, y pues se realiza el cociente y obtenemos la densidad, y esta va a ser la densidad
no importa la cantidad que tengamos. Porque, por ejemplo, si tenemos 1 litro de agua, va a tener la misma densidad que 5 litros de agua. Es una propiedad intensiva, porque ahí estamos variando tanto la masa como el volumen. Estamos variando ambas cosas. Y la otra forma que es ocupada normalmente en líquidos es el densímetro, ¿verdad? Que es este pequeño instrumento con un líquido aquí abajo, que lo que sucede es que tiene aquí ciertas marcas, y esto está calibrado a cierta temperatura, normalmente a 20 grados Celsius. Y lo que se hace es colocar en el líquido de tal manera que no choque con las paredes del recipiente, y dependiendo de cuánto se hunda aquí, este instrumento nos brinda el valor de la densidad, o muchas veces nos brinda el valor de la densidad relativa del líquido. La densidad relativa no es más que la relación entre la densidad de la sustancia y la densidad de una sustancia de referencia. En el caso de líquidos, la sustancia de referencia es agua. En el caso de gases, la sustancia de referencia es aire. Por ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así, si nos da una densidad de 1, por ejemplo, si el densímetro aquí nos marca 1, lo ponemos en un líquido que no sabemos qué es y nos marca 1 como densidad relativa. Esto indica que, por ejemplo, normalmente la densidad del agua es tomada como 1 gramo sobre mililitro. Entonces, si nos brinda 1, significa que también es agua la sustancia, ¿verdad? No sé si me di a entender ahí. Pero bueno, para esto es aplicado normalmente para líquidos. Sin embargo, muchas veces para la mayoría de líquidos los datos de densidad ya están tabulados. Ojo, hay que tener en cuenta algo: la densidad depende de la temperatura y de la presión, esencialmente en líquidos, y más que todo aún en gases. En gases sí que depende ampliamente de la temperatura y presión, por la cuestión de que los gases son altamente compresibles. Entonces, con un leve cambio de presión, con un leve cambio de temperatura, se pueden comprimir o se pueden expandir. No sé si les quedó claro estas cuestiones aquí de la densidad. ¿Tienen algún tipo de duda? Pueden preguntar. Una pregunta sobre la densidad con las personas, porque flotan y otras se hunden. Bueno, estas son cuestiones pues de cómo explicarlo. Ya está también de la habilidad, claro, de natación, ¿verdad? Por eso es que se aprende, pero según tengo entendido, según entiendo, lo que sucede es que las personas, no sé si tú sabes nadar, ¿verdad? Pero bueno, las personas lo que hacen es llenar un poco su tórax de aire. Entonces, al llenar tu tórax de aire, estás generando como más volumen, estás llenando de una sustancia que es menos densa que el agua. Entonces, en general, estás aumentando tu volumen y te estás volviendo menos denso que el agua. Entonces, de esta manera es que puedes flotar. Y pues las que no saben hacerlo es que se hunden, ¿verdad? Pero también esto tiene que ver, esto cuando, por decirlo así, está quieto, solo flotando. Pero ya cuando están nadando, ya es más que todo cuestión de dinámica de fluidos, ¿verdad? Que es una cosa aparte, que ellos mantienen su movimiento, que ellos mantienen su flotación de acuerdo al movimiento que ellos realizan, ¿verdad? Que ya es un poco alejado de la densidad, sino que es más que todo por la dinámica del fluido. No sé si ahí quedó clara esa duda. Sí, buenas tardes. No sé si me Buenas tardes. podría volver a explicar acerca de lo del densímetro. O sea, Sí. lo que dijo de que, o sea, como la comparación de un líquido que hizo ahí, esa parte no me quedó muy Sí. clara. Sí, eso no lo aclaré aquí porque quizás también se aleja un poco, ¿verdad? Pero bueno, es que normalmente los densímetros las unidades de medida que tienen aquí son de densidad relativa. La densidad relativa no es más que el cociente de la densidad de la sustancia que estamos leyendo sobre la densidad de una sustancia de referencia. Como esto normalmente se ocupa en líquido, la sustancia de referencia es agua. Si asumimos, por ejemplo, de que la densidad del agua, bueno, no asumimos, la densidad del agua a 4 grados Celsius es 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo sobre mililitro. Entonces, por ejemplo, si el densímetro nos marca 1.2, es decir, el cociente ese, densidad de sustancia, que probablemente no conocemos, pero la densidad de sustancia entre densidad del agua va a dar 1.2, por decirlo así. Significa que esta sustancia tiene 1.2 veces la densidad del agua, que indica que sea 1.2 veces la densidad del agua, que al multiplicar 1.2 por la densidad del agua, que digamos es 1000, nos va a dar la densidad de esta sustancia, ¿verdad? Se hace la operación, es decir, al final la densidad de esta sustancia va a ser de 1200 kilogramos sobre metro cúbico o directamente 1.2 gramos sobre mililitros. Por eso la densidad de la sustancia de referencia suele tomarse la de agua, porque además de que es el líquido más abundante, el líquido vital, tiene un valor de densidad bastante manipulable, ¿verdad? Que es 1 gramo sobre mililitro o a 4 grados Celsius. Claro, si estamos a otra temperatura, tiene que tomarse la densidad correspondiente. No sé si ahí quedó claro tu duda. Sí, gracias. Bueno. Si hay algún otro tipo de duda.
Bueno, continuamos. ¿Verdad? La siguiente propiedad, la viscosidad. Esto suele confundirse bastante con la densidad. Sin embargo, es diferente. La viscosidad, por decirlo así, los fluidos, que son gases y líquidos, esos son los fluidos, los sólidos no son fluidos. Los gases y líquidos tienen la característica de que fluyen, aunque suene un poco, no sé, un poco redundante, pero no, la característica principal de los fluidos es que fluyen. Entonces, la viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido a fluir. Esto está relacionado con la capacidad en que las moléculas del fluido pueden moverse una respecto a otra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en los líquidos normalmente al momento de fluir, a nivel molecular lo que se observa es que se mueve como una capa sobre otra, como laminitas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el momento de que un líquido fluye. Entonces, ¿qué tanta facilidad tienen esas laminitas de moverse? Es lo que se refiere a la viscosidad, de tal manera que un líquido o un fluido en general con mayor viscosidad que otro va a tener mayor resistencia a fluir que otro. Por ejemplo, en la imagen vemos de izquierda a derecha líquidos más viscosos. El último vemos que es el más viscoso de todos y vemos cómo ni siquiera ha empezado a caer al recipiente, es decir, tiene una viscosidad bastante elevada. Podemos comparar, por ejemplo, agua y miel. La miel tiene una viscosidad bastante elevada. Y el agua tiene una viscosidad pues bastante baja realmente. Y claro, por supuesto, si giramos dos recipientes, uno con agua y uno con miel, lo que va a caer primero, lo que se va a derramar primero es el agua y luego la miel. Significa que la miel es más viscosa que el agua. No se relaciona directamente con la viscosidad. Ojo, si bien es cierto, sí que tiene cierta relación con la densidad, pero no hay que confundirlo. El hecho de que uno fluya más fácil que el otro es a causa de la viscosidad, no de la densidad. La unidad de medida de la viscosidad en el sistema internacional es el pascal por segundo. Esto es de hecho por una equivalencia, pero en realidad las unidades mínimas deberían ser, bueno, son kilogramos sobre metro por segundo. Estas son las unidades. Normalmente no van a encontrar así directamente las viscosidades, porque también hay muchas ya tabuladas, o en gráficos también, pero normalmente no van a encontrar en estas medidas, sino que se suele tabular en centipoises, que no sé si ya lo habrán oído en algún noticiero o algo, centipoises o poises. Y los centipoises tienen una equivalencia de 0.1 pascal por segundo o 0.1 kilogramos sobre metro por segundo. Ahí solo se hace la conversión, ¿verdad? Pero esto solo se hace para facilidad de manipulación. Hay que tener en cuenta algo, y es que la viscosidad depende también de la temperatura. Pero en este caso no es lo mismo para todos. Por ejemplo, para los líquidos, la viscosidad sí que disminuye con el aumento de la temperatura. Por ejemplo, si calentamos miel, esta luego de cierta temperatura va a tener una menor viscosidad, va a fluir más fácil. En cambio, en los gases sucede lo contrario. Si calentamos un gas, va a costar más que fluya a mayor temperatura. Entonces es una cuestión inversa. La viscosidad en líquidos disminuye con el aumento de temperatura, la viscosidad en gases aumenta con el aumento de la temperatura. Ahora bien, ¿cómo medimos la viscosidad? Con un viscosímetro, ¿verdad? El nombre de estos instrumentos viene directamente del nombre de la propiedad. Su forma general de funcionamiento es hacer que un fluido pase a través de unos tubos. Este es el principio de funcionamiento, porque vemos aquí a la izquierda. Por supuesto, los equipos más novedosos somos los que vemos aquí en la derecha, pero bueno, el principio de funcionamiento digamos que es el mismo. Aquí se hace pasar un líquido de esta parte hasta esta otra parte, de una burbujita a otra, y se mide el tiempo, ¿verdad? El tiempo en el que tarda en pasar de un lado a otro. Entonces, basado en este tiempo, se calcula luego la viscosidad. Instrumentos más nuevos o más utilizados actualmente son los que se ven aquí en la derecha, que ya incluso son digitales. Pero aquí lo que se hace es sumergir, como tiene como una ruedita aquí en la base, se sumerge dentro del fluido y lo que hace esto es girar, y de acuerdo al tiempo que tarda en dar una vuelta esta ruedita, se determina a partir del tiempo la viscosidad de este líquido. Ahí hace ciertas conversiones, ¿verdad? Que ahorita no vienen al caso. Pero así es como se mide la viscosidad con estos instrumentos realmente. También hay formas de calcularlo matemáticamente, por supuesto, a partir de otros datos, como por ejemplo algunas fórmulas de viscosidad vienen a partir de la densidad. Como les digo, se relacionan de cierta manera, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que son propiedades diferentes. Ahora, hablando del punto de ebullición, algo que vemos cotidianamente mucho, ¿verdad? Sin embargo, el concepto de punto de ebullición sí que resulta algo complejo realmente y cuesta entenderlo, pero aquí en este caso no vamos a detener mucho. Solo hay que, les brindo aquí la definición formal, por decirlo así. El punto de ebullición se define como la temperatura donde la presión de vapor de un líquido es igual a la presión del medio que rodea al líquido.
Es decir, cuando tenemos un líquido, inmediatamente en la capa superior hay una presión de vapor originada a causa del vapor que se ha generado en el líquido. Esta presión, esta presión de vapor cuando está en estado líquido es menor que la presión atmosférica, normalmente digamos una atmósfera. Pero cuando lo calentamos, lo que hacemos es aumentar la presión, aumentar esa presión de vapor. Entonces, en el momento en que la presión de vapor es mayor que esta presión atmosférica, las moléculas del líquido van a pasar al estado de vapor. Entonces, en ese momento se dice que se ha alcanzado el punto de ebullición. Pero bueno, ese es como el concepto formal. Lo que realmente aquí nos interesa es saber que cuando un líquido alcanza su punto de ebullición es porque va a cambiar de estado. Va a cambiar a estado de gas, a estado de vapor. Siguiente propiedad, el punto de fusión. Algo que olvidé mencionarles, por supuesto, el proceso inverso, el punto de ebullición, la condensación, pero el valor de temperatura es el mismo, ¿no? Por ejemplo, para el agua, una atmósfera a 100 grados Celsius va a ser la temperatura de ebullición y va a ser también la temperatura de condensación, claro que sí. Ahora, hablando del punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido, ¿verdad? Aquí así es la definición más sencilla. Cuando algo se funde, ¿verdad? Este es el punto de fusión, la temperatura a la cual se funde. El proceso inverso se conoce como punto de congelación. Yo creo que aquí está de más, pero hay que decirlo, de que claro, como en este caso son temperaturas, tanto el punto de fusión como el punto de ebullición se miden con termómetros, ¿verdad? Se miden con termómetros, son temperaturas en el momento en que cambia de estado a cierta presión, claro, porque depende de la presión. En el momento en que cambia de estado, se mide la temperatura, ¿verdad? Y ahí vamos a tener el punto de fusión y el punto de ebullición de la sustancia. Otra propiedad, son propiedades físicas muy importantes, que en este caso también son propiedades intensivas de la materia. Ahora, ahorita vamos a hablar de dos propiedades, y ya casi para terminar, ¿verdad? Dos propiedades que son muy aplicadas más que todo al ámbito de la mecánica, de metales también. La ductilidad y la maleabilidad, que suelen ser términos muy confundidos, porque normalmente se presentan a la vez. Un material dúctil suele ser un material maleable, suele ser ductilidad. La ductilidad es la capacidad de un material de ser estirado y de formar alambres o hilos delgados antes de que éste se rompa o falle mecánicamente, es decir, que se rompa. El opuesto de la ductilidad es la fragilidad, es decir, un material que no es dúctil es frágil. Entonces, cuando nosotros podemos estirar un metal, porque como les digo, normalmente esto se aplica para los metales, cuando lo podemos estirar mucho sin que éste se rompa, entonces a esto se refiere a que es un material bastante dúctil. Por ejemplo, un material bastante dúctil es el que vemos en la imagen, el cobre. El cobre, hay hilos de cobre pues, en muchos electrodomésticos, ¿verdad? En cuestiones eléctricas en general, porque el cobre, además de ser un conductor bastante bueno, aceptable, tiene la capacidad de ser muy dúctil, se puede formar hilos muy delgados con él, sin que este falle o se rompa. Ahora bien, ¿cómo medimos la ductilidad? En este caso se realiza mediante un ensayo de tracción. Esto no es más que tenemos un tubito que el nombre técnico es probeta, de este que vemos aquí en la primera imagen, y lo que se hace es colocarse en una máquina que tiene como unos dientes arriba y abajo. Entonces lo que hace esta máquina es literalmente estirar esta probeta, este tubito, hasta el punto en que este se rompa. Claro, este requiere un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Son máquinas muy potentes. ¿Qué sucede? Cuando tenemos, por ejemplo, lo que tenemos en la imagen A, que vemos aquí que se rompe fácilmente y no hay, como por decirlo así, no se ha hecho más angosto la parte inferior de donde se rompe. Entonces significa que el material es muy poco dúctil, el material es muy frágil. Cuando vemos, por ejemplo, lo literal B, decimos que un material es medianamente dúctil, ¿verdad? Y cuando tenemos lo del literal C, que se ha formado directamente así un cuellito, se ha formado directamente una puntita, decimos que el material es bastante dúctil, ¿verdad? Entonces es lo que se concluye. ¿Cómo medimos la ductilidad? La ductilidad no tiene como unas unidades específicas, es decir, tantas unidades de ductilidad, no. Se mide de acuerdo al porcentaje de elongación, es decir, se mide de acuerdo a la longitud que tiene final estas dos porciones juntas, que claro va a ser mayor a esta, la longitud final que tienen estas dos porciones juntas, entre la longitud que tenía inicialmente. Entonces, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea ese valor, se concluye si la ductilidad del material es grande o es pequeña. Ahora bien, la maleabilidad, que es pues un concepto que se suele confundir con la ductilidad bastante, pero no hay que confundirlo. La maleabilidad es la capacidad de un material de formar láminas delgadas.
Recordemos que la ductilidad era formar hilos. La maleabilidad, perdón, es formar láminas. Y otra cosa, que cuando se está estirando un material, cuando se hace la prueba de ductilidad, eso, como les dije, es un ensayo de tracción, se aplican fuerzas de tracción. En cambio, la maleabilidad es la resistencia del material a resistir, valga la redundancia, esfuerzos de compresión. Por ejemplo, martillar algo, presionarlo, ¿verdad? Esos son esfuerzos de compresión, comprimir algo. Entonces, esto es la maleabilidad, la capacidad de formar láminas. Entre láminas más delgadas podamos formar de un material, significa que este es más maleable. ¿Cómo medimos la maleabilidad? En este caso la maleabilidad no se mide directamente, ¿verdad? No hay una prueba específica para medirlo. Únicamente si se forman láminas muy delgadas se mide el grosor de la lámina más delgada, así con un micrómetro, ¿verdad? Porque a veces son muy, muy delgadas y este instrumento es el adecuado para longitudes muy, muy pequeñas. Entonces se mide el grosor de la lámina más delgada que se puede obtener de este material y de acuerdo a ello se dice si el material es bastante maleable, si es poco maleable o si es medianamente maleable. Normalmente, como les digo, se presentan la ductilidad y la maleabilidad en la mayoría de materiales a la vez, pero uno más que otro. Por ejemplo, como les decía, el cobre también es maleable, ¿verdad? Pero es más que todo dúctil. Por el contrario, el aluminio, si bien es cierto, podemos formar alambres, claro que sí, bastante dúctil también, pero es mucho más maleable. Es bastante común ver láminas de metal, ¿verdad? Láminas de aluminio, perdón, y láminas muy delgadas, porque es un material también bastante maleable. Y bueno, pues aquí eso sería todo. No sé si hasta este momento tienen algún tipo de duda y luego pasamos a unas pequeñas preguntitas para resolverlo. Aquí tiene una duda Juan, dice, una diferencia podría ser que en el punto de ebullición pasa de líquido a gas y en el punto de fusión es de sólido a líquido. Exactamente. Exactamente, sí, así es. Y una pregunta, ¿qué es tracción? Tracción es ese tipo de esfuerzos que se aplican en ese sentido como para estirar el material, por decirlo así, para nuestros fines, así hay que entenderlo. Así, eso es un esfuerzo de tracción. Y pregunta Gabriela, con respecto a la ductilidad, ¿aplica solamente para metales o para más materiales? Esta es una pregunta un poco difícil de contestar. ¿Por qué? Porque la definición de ductilidad no lo restringe a metales. No lo restringe a metales. Es decir, en teoría podríamos decir que otro material que sea un no metal podría llegar a pensarse que es dúctil, pero normalmente no tiene mucho sentido aplicar esto en otros materiales. Por ello es que les digo que suele utilizarse, bueno, prácticamente siempre lo van a ver utilizado en metales o en aleaciones metálicas también. Buenas tardes, tengo una consulta. Diga. Sobre la ductibilidad, usted dijo ¿Sí? que se medía mediante cuando se estira, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, vaya, pero si en ese caso se estira, hay una fuerza que Correcto. la estira hacia arriba. Sí. No se puede medir por ese número de fuerza que ejerce. Sí, también, por supuesto, claro que sí. De hecho, el instrumento, el que es la máquina que estira, tiene ahí un medidor de fuerza que dependiendo, de hecho, esa medición es bastante completa. No solo se determina la ductilidad, se determinan otras propiedades mecánicas del material. Pero el equipo es bastante completo y dependiendo la cantidad de fuerza que se vaya aplicando y al momento que se rompe, hay que prestar atención a ese punto y muchas veces como son digitales ya brinda directamente el dato de fuerza y sí, a partir de ese dato también se puede obtener la ductilidad del material. Se puede medir por las dos maneras. También se puede medir de las dos maneras, pero eso sí, para expresarlo, es decir, para expresarlo, la ductilidad del material sí que se hace con el porcentaje de elongación. O sea, como usted dice, cuando se estira, es el que se tiene que medir, no con la fuerza que ejerce. No, es decir, es que se miden las dos cosas en el ensayo, porque el equipo mide las dos cosas. Pero a la hora de reportarlo, por decírselo así, hay que reportarlo como la cantidad que se estiró, ¿verdad? Así. Ah, ok. Gracias. Sí. Bueno. ¿Algún otro tipo de duda? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a lo que decía de cómo se mide la ductilidad, perdón, decía que es expresado en términos del porcentaje de elongación. No sé si no escuché o no entendí qué es eso, no sé si me lo puede explicar, por favor. El porcentaje de elongación es fácil, es únicamente el cociente, bueno, eso no es porcentaje, sino que la elongación es el cociente entre la longitud final que tiene las dos piezas juntas, pero como se rompió, al final la probeta se rompe. Entonces medimos
la suma de las longitudes de estas dos piececitas que tenemos aquí, por ejemplo, a la derecha en el literal C. Medimos aquí, acá, por ejemplo, esta mide 10 centímetros y esta otra también, entonces en total 20 centímetros, digamos. Pero la longitud del tubo inicial, de la probeta inicial, era de 15 centímetros. Entonces, al hacer el cociente de 20 entre 15, entonces ahí vamos a tener la elongación. Y al multiplicarla por 100, al multiplicarla por 100 vamos a tener el porcentaje de elongación. Bueno, no, no es perdón, ahí me equivoqué. Era tener 20 centímetros. Luego se hace 20 centímetros menos 15 centímetros y a esa resta se divide entre 15 centímetros. Es como, no sé si ustedes conocen el porcentaje de error. Similar al porcentaje de error, valor final menos valor inicial entre valor inicial. Eso por 100 es el porcentaje de elongación. Eso me faltó explicarle ahí un poco. Pero sí, eso es similar al porcentaje, a la fórmula de porcentaje de error. No sé si la han tratado en algún otro momento. No sé si quedó claro ahí eso. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, pues vamos a pasar a unas preguntitas de autoevaluación que son tomadas de las autoevaluaciones del curso para ver cómo está nuestro conocimiento, ¿verdad? Iniciando, ¿verdad? Aquí voy a necesitar su ayuda. Las características que identifican a una sustancia sin alterar su composición química, ¿cómo son conocidas? ¿Alguien conoce cómo son conocidas estas características? Literal A, propiedad ordinaria, B, física, fisionable o másica. Propiedades físicas, correcto. Literal B, propiedades físicas. Estas son las propiedades que no se requiere una alteración de la propiedad química, de la composición química, ¿verdad? Del cuerpo, de lo que se esté midiendo. Ahora, la siguiente. A la capacidad de un material de estirarse y de convertirse en alambre, ¿cómo se le conoce? Como ductilidad, maleabilidad, fragilidad o dureza. Correcto, ductilidad. No hay que perder eso en cuenta. Siempre piense. Si se forman alambres o se forman hilos, ductilidad. Se forman láminas, maleabilidad. Luego la siguiente. Tenemos las propiedades características que relacionan los cambios de composición de una sustancia o sus reacciones con otras sustancias. O cambios de composición de una sustancia o sus reacciones con otras sustancias se le conoce como propiedad cuántica, elemental, material o química. Correcto, propiedad química, ¿verdad? Siempre que hay un cambio de composición, siempre que hay una reacción, eso lo dice la palabra una reacción química, estamos hablando de que hay una propiedad química. Y la última preguntita, la densidad, además de ser una propiedad física de la materia, es también una propiedad extensiva, propiedad intensiva, propiedad química o propiedad elemental. No, no, Mariela ni Tatiana, estamos hablando aquí, ahí lo dice la pregunta, además de ser una propiedad física, es una propiedad intensiva, correcto, ¿verdad? Correcto, Gabriela y Juan. Es una propiedad intensiva, ojo, la densidad es una propiedad física. Para medirla no se requiere ningún tipo de alteración de la composición de la materia. Son propiedades físicas. Eso sí, también son intensivas, es decir, que tampoco dependen de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. La densidad no es una propiedad química, es una propiedad física. Y además es intensiva, correcto. Y bueno, pues ahí estaremos finalizando, que es la referencia bibliográfica. Los primeros, los dos libros que son muy buenos para temas de química general y por supuesto los materiales del curso, ¿verdad? De refuerzo. Y bueno, gracias por su atención.